Oye, mis hermanos, antes de meterme tal cual al estudio, quería compartirles esta gráfica. Que esta gráfica la encontré pues ya después, ¿verdad? Antes de lo que estamos hablando. Pero nos refleja, no tuve tiempo de traducirla, pero nos está hablando, mis hermanos, del nivel de confiabilidad que tiene. Ahorita le pido a mi hermano que nos haga zoom. Que tiene el Nuevo Testamento, los escritos del Nuevo Testamento, versus los escritos de otros documentos históricos, ¿no? Si le pueden hacer, nomás es irse con el mouse a la presentación. No sé si hermano Isaac se les puedes ayudar. Y ahí nomás le hacen zoom, ¿no? Pero básicamente, mis hermanos, déjenme ver para que agarrar aquí la imagen. Lo que está haciendo ahí, mis hermanos, pues se reúne toda la información, ¿no? Ándale, muy bien, gracias. Tenemos ahí, mis hermanos, primero diferentes documentos, ¿no? El Nuevo Testamento, la Ilíada de Homero, Sófocles, Aristóteles, Tácito, César, tenemos por ahí también a Platón. Entonces quiero que vean, mis hermanos, esa es la primera columna. Y luego tenemos la segunda columna que dice copias existentes, ¿sí? Copias existentes. Tenemos 24,000 copias existentes del Nuevo Testamento, tanto en griego como en diferentes idiomas, ¿sí? Salud. Y luego tenemos, y luego vaya viendo, fíjese, cómo de otras obras históricas, la cantidad de copias que se tiene. 643, 193 y hasta ver abajo Platón con 7. Únicamente 7 copias, ¿eh? Y luego, bien interesante, mis hermanos, la tercera columna nos está hablando de los años entre los originales y las primeras copias que se tienen, ¿sí? El tiempo que transcurrió entre que se escribió el original y las primeras copias. En el Nuevo Testamento encontramos que de 40 a 70 años es el tiempo que hay en medio de cuando se escribió el original y cuando empezaron las primeras copias. 40 a 70 años, hermano. Ni siquiera 100. Ni siquiera 100. Y luego, ¿qué pasa, mis hermanos? Vamos a otros escritos, ¿verdad? Vamos a otros escritos históricos. 500 años, 1400, 1200, 800 años, 1300 años, 1200 años. Entre el original y las copias. Una separación de 1200 años en algunos. Pero eso no los cuestiona. Ese es el punto. Esta gráfica nos está mostrando, mis hermanos, cómo el Nuevo Testamento cumple mucho más que otros documentos históricos. Pero los tienen como válidos y fidedignos, a pesar de que son 7 copias y 1300 años, 1200 años de diferencia. Pero el Nuevo Testamento, la Biblia la cuestionan. Sí, ahora sí haga la chica. Vuelvo a hacer la chica, por favor, quítale el zoom. Entonces, está mostrando gráfica. Ese punto, mis hermanos, grandotote, son los años, son los números de copias. Los números de copias entre el Nuevo Testamento y luego todos los demás que algunos ni siquiera se alcanzan a ver. Esto es evidencia pura y dura histórica, ¿eh? O sea, esto no es invención, no. De hecho, esto es sacado de una página de historia, ¿sí? La que sigue. Después, mis hermanos, está la confiabilidad en lo que fueron la transmisión del Antiguo Testamento, del Nuevo Testamento. Y a lo que me refiero son las traducciones, ¿sí? Las traducciones. Si me pueden volver a hacer suma muchas gracias. Entonces, del Nuevo Testamento, pues tenemos varias copias en griego, pero también tenemos traducciones. Si suman las 5,795 y las 17,974, pues dan un total de 24,000, que son las que vimos ahorita, ¿sí? Pero quiero que vea el tiempo entre, otra vez, el original y las copias. En puro griego hubo 40 años. Y las traducciones, las primeras traducciones a otros idiomas tienen una separación de 250 a 300 años. Las primeras copias a otros idiomas, ¿sí? Mientras que la Ilíada y todos los demás, Tácito, los análisis de Tácito, esos son muy populares. Herodes, Platón, todos ellos los demás, fíjese a dónde se van. 400 años, 950 años, 1300 años, 400 años de diferencia cuando se empezó a hacer las primeras traducciones. El triple y hasta a veces el cuádruple
del tiempo en que nos tardamos en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento, en hacer copias a otros idiomas. Entonces, aquí lo que voy con todo esto, mis hermanos, el tiempo, el lapso que hay en medio entre el original, entre los apóstoles inclusive, que todos estaban vivos, es muy reducido. 40, 70 años. Lo cual me da la confiabilidad, me da la confianza, mejor dicho, de que lo que tenemos es lo que ellos escribieron. Mucho más evidencia que documentos históricos, que el mundo secular los toma como fidedignos. Pero cuando se trata de la palabra de Dios, ahí no. Ahí no. Entonces, ya no se trata de una cuestión meramente lógica e histórica, sino ya es una cuestión del corazón, de no querer aceptar lo que Dios ha revelado por medio de su palabra. Pero la evidencia, ahí está. Entonces, mis hermanos, ¿a eso se refiere Pablo? Sí, que nuestra fe es razonable. Sí, sí es fe, pero está basada en algo. Tiene un fundamento mi fe. No está ahí en el aire. Ni es una invención que a alguien se le ocurrió allá porque no tiene nada que hacer. No. Tiene fundamento. Mi fe tiene fundamento. Entonces, bien importante eso, mis hermanos. Me gustó mucho y no quería pasar el compartírselas. Muy bien, mis hermanos. Vamos a entrar ahora sí a la naturaleza de la resurrección de Cristo. Esto ya lo medio hablamos poquito, pero vamos a verlo de todos modos. No le cambio aquí. Temporizador. Muy bien. La resurrección de Cristo, mis hermanos, no fue meramente una revivificación, la palabra correcta, ¿verdad? No simplemente a Jesús lo revivieron, no, fue una resurrección. Ya hablamos de esa diferencia que hay, ¿va? En la Biblia, mis hermanos, hay varios ejemplos de personas que fueron revividas. ¿Por qué usó el término revivido? Porque volvieron a morir. ¿Sí? Pero todavía estaban sujetos a la muerte, ¿va? Ellos morían otra vez, iban a morir otra vez. La resurrección de Cristo fue diferente, mis hermanos, en el hecho de que Él murió una vez por el pecado, pero ahora vive para siempre para nunca volver a morir, ¿no? La resurrección de Cristo fue diferente en el hecho de que Él murió una vez por el pecado, pero ahora vive para siempre para nunca volver a morir. Entonces Él no fue revivificado, Él no fue revivido, Él fue resucitado. Una resurrección ahí. Apocalipsis 1:18, mis hermanos, nos lo muestra. Y el que vive, está hablando Jesús aquí, ¿eh? Y el que vive y estuve muerto y he aquí estoy vivo por los siglos de los siglos y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Aquí mismo Jesús mismo afirmando su resurrección. La resurrección de Cristo, mis hermanos, fue una resurrección corporal. No solamente, no fue espiritual, no fue algo raro ahí, ¿no? Es clara la enseñanza, mis hermanos, de las Escrituras y de todo el cristianismo ortodoxo que la resurrección de Cristo fue una resurrección corporal, físicamente. El mismo cuerpo que fue crucificado y envuelto en una sábana, ese mismo cuerpo que fue colocado también en el sepulcro, fue levantado el tercer día de acuerdo con las Escrituras. El cuerpo, ¿sí? Aunque este cuerpo ahorita era el mismo que había muerto, también ahora tenía muchas diferencias. Muchas diferencias. Vamos a ver ese texto, Lucas 24, 36 al 43. Mientras ellos relataban estas cosas, Jesús se puso en medio de ellos y les dijo: paz a vosotros. En Juan 20:19 dice que estaban a puerta cerrada los discípulos y Jesús de repente apareció en medio de ellos. Y recuerden que estaban encerrados por miedo a los judíos. El hecho, mis hermanos, entonces se puso en medio, él de repente apareció. Entonces ya no es un cuerpo limitado por las cuestiones físicas de este mundo, es un cuerpo ya diferente.
aunque sigue siendo físico, eso es lo que, o sea, eso es lo que no entendemos, ¿verdad? Sigue siendo un cuerpo físico de carne, tal cual, porque se puso a comer, ahorita vamos a ver, pero ya no está limitado como nosotros. Pero ellos, aterrorizados y asustados, pensaron que veían un espíritu. Mis hermanos, este hecho, unido a la reacción asustadiza que ellos tienen, y diga que Jesús entró al cuarto por medios sobrenaturales y que su cuerpo resucitado era diferente. Asustaron, hermanos. O sea, Jesús no llegó a, no tocó la puerta. Jesús apareció en medio de ellos, pues a cualquiera nos saca un susto. ¿Sí? Entonces, esa reacción de ellos, pues nos está confirmando lo que le estoy diciendo, aparte de lo que dice Juan 20:19, que está en la puerta cerrada, ¿verdad? Ahora, Jesús hace 12 declaraciones importantes, fíjense bien. Y Él les dijo, ¿por qué estáis turbados? ¿Y por qué surgen dudas en vuestro corazón? Esa está. Mira mis manos y mis pies, que soy yo. Palparme y ver, porque un espíritu no tiene carne ni huesos como veis que yo tengo. Y cuando dijo esto, le mostró las manos y los pies. Como ellos todavía no lo creían, a causa de la alegría que estaban asombrados, les dijo, ¿tenéis aquí algo de comer? Entonces ellos le presentaron parte de un pescado asado. Y él lo tomó y comió delante de ellos. Delante de ellos. Entonces estamos viendo dos cosas, mis hermanos. Primero, Jesús está afirmando que él tenía carne y hueso. Tal cual. Palpar mis manos, palpar mis pies. Acérquense, le está diciendo. Número dos, que él no tenía un espíritu en cuerpo, como ellos habían supuesto en el principio. Pensaron que era un espíritu. No, es Jesús, cuerpo transformado. ¿Verdad? La aparición de Cristo en el mismo cuerpo con el que había sido crucificado resultó en la transformación de la fe de Tomás. De Tomás viene el si no lo veo, no lo creo. Él pasó de creer que Jesús había sido un profeta martirizado a proclamarle como el Señor y Dios de la creación. Y por lo que dice la historia, ya lo he dicho, ya lo he compartido antes, Tomás se fue a predicar a la región de la India el día de hoy y fue martirizado. Entonces, algo vio Tomás, que lo llevó a dar su vida en la India por predicar el evangelio. Perdón, me salté. Ok. Antes de eso, Jesús, mis hermanos, debido a su incredulidad, fue todavía más lejos. Ahora sí, Juan 20, para probar que su cuerpo, aunque transformado de manera maravillosa, era todavía el mismo cuerpo real con el que lo habían colgado en la cruz. Les pidió el pedazo de pescado y se lo comió frente a los ojos de los discípulos. Entonces, un cuerpo que también puede comer. Y luego ya vemos a Tomás, ¿no? Tomás, uno de los 12, llamado el Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Este Tomás no vio todo eso. Entonces los otros discípulos decían, hemos visto al Señor. Pero él les dijo, si no veo en sus manos la señal de los clavos y meto el dedo en lugar de los clavos y pongo la mano en su costado, no creeré. Quiero que vea que los discípulos no eran hombres, mis hermanos, que esperaran la resurrección de Jesús. Porque ni Tomás ni los apóstoles al principio creyeron lo que las mujeres dijeron. Si usted recuerda, y se los mandé. No creyeron al principio. Tomás tampoco creyó. Los de Emaús tampoco creyeron al principio. Por lo tanto, ellos no pudieron simplemente imaginar la historia o inventarla, la resurrección como algo que esperaban que fuera cierto. Porque como les digo, al principio no lo creyeron. También muestra que no eran hombres crédulos que podían ser guiados a creer sin pruebas suficientes. Aquí Tomás no estaba mostrando que no era una persona que se dejara llevar tan fácil. Quiero pruebas, dijo Tomás.
Vamos a ver si leyeron. 8 días después sus discípulos estaban otra vez dentro y Tomás con ellos. Y estando las puertas cerradas, Jesús vino y se puso en medio de ellos y dijo: paz a vosotros. Lo dijo Tomás: acerca aquí tu dedo y mira mis manos. Extiende aquí tu mano y métela en mi costado. Y no seas crédulo, sino creyente. Y respondió Tomás y dijo: Señor mío y Dios mío. Yo sinceramente no creo que se haya atrevido a tocarlo. Yo dije que cayó de rodillas y dijo: miserable hombre de mí por haber dudado. Ahora quiero que se fijen en algo, y no tengo la respuesta porque no me pregunte, pero por alguna razón Jesús dejó. Se está volviendo a mutear. Jesús dejó sus marcas. Y de hecho también lo vemos en Apocalipsis, porque lo describen como un cordero como inmolado. Entonces, no sé, pero Tomás quería ver eso. Y lo vio. Y cayó de rodillas. Y se fue a morir predicando el evangelio. Entonces, el hecho de que se le ordenó a Tomás, mis hermanos, examinar el cuerpo físico de Jesús, indica por lo menos dos cosas. Tomás no estaba viendo una alucinación, sino una persona real parada frente a él. Número 2, Jesús resucitó con el mismo cuerpo que había sido crucificado, a las marcas de la crucifixión y de la lanza. No era otro cuerpo, no, era el mismo. Y quiso dejar las marcas. La aparición de Cristo con el mismo cuerpo que había sido crucificado resultó en la transformación de la fe de Tomás. Él pasó de que era nomás un simple profeta martirizado a creer en el Señor, ¿no? Ahora, hay diferencias, mis hermanos. Hay diferencias entre el cuerpo mortal y el cuerpo resucitado. Porque, mis hermanos, esto va a ser algo que no solamente, porque Jesús es el primero de nosotros, pero va a ser algo que también nosotros vamos a experimentar en su regreso. La que sigue, por favor. Vamos a ver esas diferencias que precisamente Pablo pone, y acuérdense que todo esto lo estoy basando sobre todo en Corintios 15, capítulo 15, 1 Corintios capítulo 15, porque Pablo dedica todo un capítulo a hablar con estos cristianos que estaban dudando de la resurrección. ¿Sí? A estos cristianos es que Pablo le está respondiendo. Entonces Pablo va a hacer va a dar una serie de versículos donde nos está mostrando y establece las diferencias entre un cuerpo mortal humano y el mismo cuerpo de resurrección. En este pasaje podemos aprender varias verdades acerca de esas diferencias. Entonces empieza a fallar más, por lo cambio. Gracias. En el versículo 42 dice: así es también la resurrección de los muertos. Se siembra un cuerpo corruptible, que es el que tenemos ahorita, y se resucita un cuerpo incorruptible. Y lo que se refiere ahí, mis hermanos, es el deterioro del cuerpo. El cuerpo corruptible no sufre esas consecuencias. No se cansa, no se enferma, ya no sufre las consecuencias de deterioro. Versículo 43. Se siembra en deshonra y se resucita en gloria. En deshonra y gloria, esa parte, vamos a ver primero esa parte. Él sufrió la más grande de todas las humillaciones, hablando de Jesús. Sin embargo, su cuerpo fue levantado en gloria. Nosotros también, mis hermanos, de una manera similar como cristianos, por eso a veces nos da, pues puedo decir cobardía hasta cierto punto, llegar a la vejez, porque no sabemos hasta dónde Dios nos vaya a permitir. Pero todos, mis hermanos, tenemos que ser quebrantados y llevados cada vez más a la imagen de Jesús. Dios va a permitir que pasemos o no por ciertas cosas, pero independientemente por lo que pasemos, Dios a todos nos va a levantar en gloria. No por nosotros como Jesús, sino por los méritos de su Hijo Jesús a nosotros. Después dice que se siembra en debilidad y se resucita en poder.
En la encarnación, Cristo tomó sobre sí mismo, un cuerpo que estaba sujeto a todas las dolencias de un hombre caído: hambre, sed, dolor, enfermedad, agonía y muerte. Sin embargo, su cuerpo fue resucitado en poder. El escritor de Hebreos declara que Cristo ahora posee el poder de una vida indestructible. Hebreos 7:16. Versículo 44. Se siembra un cuerpo natural, se resucita en un cuerpo espiritual. Si hay un cuerpo natural, hay también un cuerpo espiritual. Otras versiones dice animal natural o espiritual, ¿verdad? Se refiere a aquello que corresponde al reino natural, ¿verdad? Espiritual, pues se refiere a un cuerpo físico que ha sido transformado y dotado de poder. Un cuerpo apto para la eternidad, para estar en el reino celestial. Por eso vamos a ser transformados, mis hermanos, para poder estar delante de Dios. Vamos a ser transformados para poder habitar con Él. Por eso vamos a ser transformados. Estos cuerpos están corrompidos y no lo soportan. Jesús fue levantado de los muertos, ¿va? Pero ¿cuál es la importancia de esta resurrección? ¿O qué significa para el mundo, para la iglesia y para el creyente y para el incrédulo? Para empezar, mis hermanos, la resurrección vindicó a Jesús. O sea, le dio la razón en todo lo que él le había dicho. Dios demostró, respaldó todo lo que él había dicho. Su mensaje, sus promesas, sus advertencias, todo. Fue el respaldo final de Dios, porque obviamente hacía milagros, lo veían, etcétera, ¿no? Una de las primeras, mis hermanos, una de las primeras verdades que debemos entender acerca de la resurrección de Jesús es que su resurrección confirmó su declaración de ser el Mesías, el Hijo de Dios. Jesús no se convirtió en el Hijo de Dios en la resurrección. Más bien, la resurrección fue una demostración poderosa de que Él era el Hijo y el Cristo de Dios desde la eternidad. Entonces, acabo de decir dos cosas. Primero, su resurrección confirmó su declaración de ser el Mesías y el Hijo de Dios. Eso es lo primero. Esa imagen me gustó para un cuadro, pero no sé si lo venden. Después lo... Pero bueno. Y luego, Jesús no se convirtió en el Hijo de Dios en la resurrección. O sea, no fue que por la resurrección, ya ahora sí tomó el estatus del Hijo de Dios. No. Más bien, la resurrección fue una demostración poderosa de que Él era el Hijo y el Cristo de Dios desde la eternidad. ¿Sí? Y lo vamos a ver en Romanos 1, del 3 al 4. Dice acerca de su Hijo, que nació de la descendencia de David según la carne, y que fue declarado Hijo de Dios con poder, conforme al Espíritu de santidad, por la resurrección dentro de los muertos, nuestro Señor Jesucristo. Porque la primera, y que fue declarado Hijo de Dios con poder, conforme al Espíritu de santidad, por la resurrección entre los muertos. ¿Sí? Fue esa resurrección la que dio el golpe final. La palabra declarado que está ahí, mis hermanos, viene de la palabra griega orizo, que significa definir, marcar límites o determinar. A través de la resurrección de Cristo entre los muertos, Dios de manera personal y pública marcó y definió quién era realmente Jesús, el Hijo de Dios. La resurrección fue una certificación pública y poderosa de parte de Dios, tanto de la deidad como del señorío de Jesús. Nadie le quitó su vida, Él la dio. Eso también se ve en las primeras predicaciones apostólicas, donde ellos enfatizaban el rechazo de Jesús por parte de los judíos y la vindicación de parte de Dios a través de su resurrección. A lo que me refiero es que si usted lee Hechos, y vamos a ver una cita, si usted lee Hechos se va a dar cuenta que los apóstoles están diciendo, ustedes lo mataron, pero Dios lo resucitó. Dios le dio el lugar. Dios le dio su lugar. Hechos 3, 14 y 15. Mas vosotros repudiaste al santo y justo y pedisteis que os consiguiera un asesino. Y disteis muerte al autor de la vida, al que Dios resucitó de entre los muertos, de lo cual nosotros somos testigos. Dios mismo estaba dando
pruebas, Dios mismo puso su sello final sobre la obra del Señor Jesús. Y como lo vimos en las evidencias, era tan fácil como que los judíos sacaran el cuerpo. Aquí está. Y ya, sacaron el problema. Pero nunca lo hicieron, porque no había cuerpo. La resurrección de Cristo, mis hermanos, confirma nuestra justificación, en que somos declarados justos. La resurrección demostró que el Padre había aceptado el sacrificio como pago completo por los pecados de su pueblo. Sabemos que la propiciación por nuestros pecados había sido hecha porque Cristo fue resucitado. La resurrección es prueba de nuestra justificación. Vamos a ver Romanos 4:25. Bueno, ahí está lo que les decía. La resurrección demostró que el Padre había aceptado el sacrificio de Jesús como pago completo de los pecados de su pueblo. Romanos 4:25. El cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Para nuestra justificación. Cristo fue entregado a la muerte por cuenta de nuestras transgresiones, ya lo hemos visto. Y Dios lo levantó de los muertos porque había aceptado el sacrificio como pago. Y fue suficiente. Fue suficiente. La resurrección de Jesús entre los muertos es una gran señal que nuestros pecados han sido pagados por completo. No solamente que Dios aprobó la obra de Jesús, sino que Él resucitó. Me dice que Dios efectivamente perdonó mis pecados. Perdonó sus pecados. Se ha puesto su confianza y de fe en Jesucristo. Es la resurrección lo que confirma, lo que me afirma a mí que sí, Jesús murió por mí. Y fue suficiente. Si Dios no hubiera aceptado el sacrificio de Cristo como pago, pues no lo hubiera levantado entre los muertos. Hubiera sido un sacrificio más que no sirve para nada. Esa hubiera sido la realidad. Hay también algo hermoso, mis hermanos. La resurrección de Cristo garantiza nuestra resurrección. Nuestra resurrección. Juan 14:19. Jesús lo prometió. Un poco más de tiempo y el mundo no me verá más. Pero vosotros me veréis, porque yo vivo, vosotros también viviréis. Porque yo fui resucitado, también lo voy a resucitar a ustedes. Entonces es esa gran confirmación de nuestra propia resurrección futura. Y hay más textos. 1 Corintios 6:14. Y Dios que resucitó al Señor, también nos resucitará a nosotros mediante su poder. También tenemos 2 Corintios 4:14. Sabiendo que aquel que resucitó al Señor Jesús, nosotros también nos resucitará con Jesús y nos presentará juntamente con vosotros. Entonces está diciendo Pablo que va a haber como una reunión de los que ya murieron y los que van a ser levantados delante del Señor. Así como fue la promesa certera de la resurrección para su Hijo, también es nuestra promesa certera para nuestra resurrección que se va a llegar a cumplir. En 1 Corintios 15:20, que regresamos otra vez al capítulo 15 de Corintios. Mas ahora, Cristo resucitado entre los muertos, primicias de los que durmieron. Primicias. En Levítico 23:10, mis hermanos, las escrituras declaran que los israelitas debían traer una ofrenda de la primera parte de su cosecha. Esas son las primicias. Estas ofrendas de primicias eran un reconocimiento de que el resto de la cosecha también pertenecía al Señor. ¿Sí? De manera similar, la resurrección de Cristo es la primicia de la cosecha. Representa toda la cosecha que será reunida después de Él. Su resurrección es el precursor y la garantía de la resurrección de su pueblo. Él fue el primero
la primera ofrenda de todo lo demás que va a venir. Es más, en Isaías 53 también dice que verá linaje. Verá linaje. Y ese linaje somos nosotros. Es el cristiano que ha nacido de nuevo. También en Corintios 15, pues de hecho continúa Pablo ahí, ¿no? 21 y 23, al 23. Porque ya que la muerte entró por un hombre, ¿por quién entró? Por Adán. También por un hombre vino la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Ya sabemos quiénes son todos. Pero cada uno en su debido orden. Cristo las primicias y luego los que son de Cristo en su venida. Ahí, mis hermanos, la palabra orden era una palabra más bien militar, ¿no? Que se refiere al orden o arreglo militar de los soldados o tropas. Ya que los creyentes, mis hermanos, en ese momento tenían una duda, ¿va? Si el creyente está tan unido con Cristo en su resurrección, ¿por qué es que Cristo ha resucitado mientras que los cuerpos de los creyentes que han muerto se siguen pudriendo en la tierra? O sea, ellos lo que decían es, ¿por qué si Cristo resucitó, por qué todos nuestros hermanos que han muerto siguen enterrados? ¿Por qué no resucitan? Y Pablo le dijo, a su tiempo. A su tiempo. La respuesta de Pablo es que todo tiene un orden. Cristo es la primicia de la resurrección de todos los creyentes en el día final. Es necesario que Cristo tenga la primicia de todas las cosas. De hecho, Pablo escribió en Colosenses 1:18, dice, Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito entre los muertos, para que todo tenga la preeminencia. O sea, para que el resto de las cosas que vienen detrás tengan el mismo lugar que el primero. Entonces, mis hermanos, es la resurrección de Jesús, mis hermanos. Eso es lo que significa, la resurrección de Jesús para nosotros. Es un aseguramiento de diferentes promesas. Es un aseguramiento de mi resurrección, de mi justificación. Y además afirma todo lo que Jesús dijo.